Perfecto, muchas gracias por responder. Tengo los audífonos un poco dañados, entonces no hice la prueba, simplemente me conecté. Ok. Si quieren vamos a empezar ya y bueno, vamos adelantando un poquito. Vamos a dividir la clase en dos partes. Vamos a hablar primero de medición de ángulos y posteriormente de poligonales. Vamos a dar una introducción muy breve. De todos modos, es importante que ustedes tengan sus dudas a la mano, vayan anotando, tengan algunas cosas eh, allí para tomar nota. Recuerden que las ecuaciones se las tienen que aprender. Vamos a ver cómo negociamos eso para no tener que obligarlos a aprenderse las ecuaciones, pero de momento se las tienen que aprender. De todos modos, mientras hacen las prácticas o los ejercicios, los van a tener, así que no hay problema. Denme un segundito. Ok, perfecto. Ahora sí vamos a empezar. ¿Se ve la pantalla? Cuéntenme, por favor. Sí, profe. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar entonces. Este tema es el tema 5, perdón, 5. Este es el tema 6, medición angular. Es algo muy sencillo, muy puntual, muy directo, pero que tienen ustedes que conocer. Déjenme aquí que estoy atento porque se está uniendo gente. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a ver cómo se miden los ángulos con los instrumentos de medición. Simplemente es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a tratar aquí? Bueno, básicamente métodos de medición y las causas de error y su compensación. Algo bastante rápido, pero que tienen que tener en cuenta. Perdón, que me equivoqué. Déjenme cerrar esto un momento para no confundirme. Me imagino que no lo están viendo de todos modos, pero ahora sí. Bueno, ¿qué vamos a tratar ahorita? Como les dije, métodos de medición y las causas de error y su compensación. Esto lo vamos a ver de forma muy somera. Les pido disculpas que se me pixelaron todas las imágenes. Eso fue un error que tuve hace rato con la presentación. Entonces, vamos a hablar principalmente de tres métodos de medición aquí en topografía. Vamos a hablar del método de repetición, el de reiteración y vamos a unir luego el de reiteración y el de series. Esas pausas que estoy haciendo es porque estoy aceptando a la gente, disculpen. Ok. Hay un detalle muy importante que nosotros no hemos formalizado y no hemos explicado qué es un ángulo. Hemos hablado de ángulos, hemos medido ángulos, pero no sabemos qué es un ángulo, no lo hemos expresado directamente. Un ángulo simplemente es una diferencia de direcciones. ¿Qué quiere decir eso? Es como comparamos la posición de una línea con respecto a otra. Básicamente es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a hablar primero del método de repetición. Este es el esquema típico que ustedes van a encontrar en todas las bibliografías, donde tenemos una línea AB, una línea AC y tenemos que calcular o medir, mejor dicho, en este caso, el ángulo que hay en el vértice A. Aquí, bueno, no voy a decir que está sobreentendido, pero para que tengan una idea, técnicamente el instrumento de medición o el goniómetro está puesto o está estacionado sobre el vértice A. Se hace una puntería hacia B y se hace una puntería hacia C. Y en base a eso obtenemos el ángulo. Ya les voy a explicar el método porque estoy hablando así mucho en el aire. Hay varios métodos de medición. Varios instrumentos de medición. Hay varios tipos de teodolitos. Vamos a irnos a la parte clásica, donde los teodolitos bueno, tenían varias formas, varias funcionalidades, una cantidad impresionante de tornillos. Hoy en día no voy a decir que no se utilice, sin embargo, se está migrando todo a las tecnologías digitales, a los instrumentos digitales, los instrumentos de medición en base a códigos de barras, etcétera, etcétera. Entonces, hay cosas que se han dejado atrás. Pero aquí, basándonos en la teoría inicial que nos dice que el método de repetición se realiza con instrumentos repetidores. Los instrumentos repetidores son los que tienen un doble sistema de ejes para el sistema del círculo horizontal. Básicamente, esos instrumentos son los tránsitos y algunos teodolitos T1, que esos teodolitos T1 regularmente tienen una precisión de 1 minuto. Ustedes no lo han visto, ustedes no lo han manejado, no lo van a utilizar, pero el más común es el teodolito T1, que es el Will T1. Bueno, se pronuncia Will, pero se escribe como Will.
Este es un equipo suizo, es muy útil, hoy en día se sigue utilizando a pesar de que tiene más de 80, 90 años de que fue lanzado al mercado, pero es bastante útil. El teolito pasó a ser el reemplazo del tránsito como lo conocemos inicialmente. Ustedes han visto esos teolitos que están en la entrada del salón de clase. Hay varios equipos diferentes. Esos equipos diferentes, los que están sobre el pedestal, que están fuera de la vitrina, esos son tránsitos básicamente. Tienen unas modificaciones. Podríamos hablar directamente como teodolito, pero a nivel de funcionalidad simplemente son unos tránsitos. Si ustedes detallan esos equipos, tienen unos círculos graduados tanto para el movimiento horizontal como para el movimiento vertical. Entonces, bueno, más o menos de eso se trata lo que les estoy explicando aquí. Básicamente el método de repetición consiste en acumular las mediciones de ángulos para detectar lecturas pequeñas que puedan no haber sido detectadas al tomar una sola medida. Ese es el método de repetición. Eso es lo que explica el método de repetición básicamente. Si lo vemos de una forma más práctica, recuerden que yo les dije a ustedes inicialmente que en topografía siempre tenemos que tener redundancia en cuanto a las mediciones. ¿Qué quiere decir eso? Yo con una sola medición yo no puedo interpretar que este valor es este valor. Para yo poder tomar esa decisión, tengo que tomar varias medidas. Una medida no me sirve, dos medidas tampoco me sirven. Pues si son medidas diferentes, voy a tener que descartar una, y si son totalmente diferentes, no sé cuál voy a descartar. Entonces necesito hacer al menos 3 mediciones. De forma práctica, lo que estamos haciendo aquí es básicamente promediar las mediciones. Ya les voy a explicar exactamente cómo es el método. Aquí, bueno, está desarrollado formalmente. Sin embargo, bueno, vamos a ir a lo puntual. Tenemos una línea A, B y una línea AC. Esas líneas, nosotros tenemos que definir un eje operativo. ¿Qué va a ser mi eje operativo? Mi eje operativo es básicamente la línea que yo voy a tomar como control o como cero para empezar a hacer mis mediciones. Siempre, como estamos hablando de instrumentos óptico-mecánicos, se buscaba que fuese la línea que esté más a la izquierda. ¿Por qué esto? Bueno, básicamente por el sistema de medición en sentido horario que tenían estos equipos. Los equipos digitales permiten medir en ambos sentidos. Sin embargo, por conveniencia y ya por estandarización de los procedimientos, se sigue haciendo en sentido horario. Básicamente, para que lo tengan en cuenta. Entonces, nosotros vamos a tomar nuestro eje operativo en la línea AB. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le voy a dar un valor de partida. Ese valor de partida regularmente es 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Si yo quiero empezar con otro valor, no hay problema, pero le digo porque regularmente es así. Empieza en 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Déjenme abrir un momento acá a ver si hay alguna pregunta o algo. Estoy viendo que no. Por si acaso, porque me entretengo hablando y no escucho. Ok, entonces, una vez que yo he elegido mi eje operativo, vamos a empezar supuestamente que esto es 0 grados, 0 minutos y 0 segundos. Yo barro mi ángulo hacia la siguiente línea. Ese ángulo lo voy a tomar directamente en el equipo repetidor. Ahora voy con reiteración. Vamos a ir directamente con el equipo repetidor. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, con los equipos óptico-mecánicos tenemos que jugar con una serie importante de tornillos. Con los equipos digitales simplemente tenemos que observar en una pantalla cuánto está dando. No me voy a meter mucho de cabeza con eso. De todos modos, vamos a hacer algunas prácticas para que se vea. Tengo intención de hacer 2 prácticos, sin embargo, Juan Carlos se gradúa el 18, por lo tanto nos vamos a quedar sin preparador casi seguro porque José no puede en las mañanas. Entonces vamos a seguir con el formato de práctica martes y jueves. Ok, volviendo con lo que estábamos. Vamos a suponer que aquí hay 30 grados. Bueno, técnicamente aquí no hay 30 grados, aquí pueden haber como unos 80 grados más o menos. Yo sé que aquí hay 80 grados, pero yo lo estoy midiendo. Esto es una interpretación simplemente para que se entienda el ejemplo. Entonces yo tengo aquí 0 grados, 0 minutos, 0 segundos en esta línea, haciendo puntería hacia B, y barro mi ángulo hacia el punto C, formando la línea AC. Ese ángulo que yo estoy barriendo debería ser de 80 grados. ¿Por qué? Bueno, porque ya yo conozco que más o menos esto mide 80 grados. Bueno, perfecto. Yo tomo mi primera lectura como 80 grados. Bueno, mi primera lectura realmente fue 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Pero mi segunda lectura fue 80 grados. 80 grados, 80 minutos, perdón, 80 grados, 0 minutos, 0 segundos, que es lo que técnicamente me da en este ejemplo. Una vez que yo tenga esa medición, voy a conservar el ángulo que obtengo aquí y me voy a ir nuevamente hacia mi eje B. Por lo tanto, voy a hacer puntería nuevamente hacia B.
En este caso, cuando yo barra mi ángulo, ya yo lo estoy conservando. Si ya yo sé que esto mide 80 y vuelvo a barrar este ángulo conservando el ángulo en la primera línea, ¿cuánto debería dar este? Debería dar 160 grados. ¿Por qué? Porque básicamente estoy acumulando la medición. Yo puedo hacer tantas repeticiones como yo considere. Y de hecho, aquí en la parte inferior tenemos la ecuación para calcular el ángulo alfa en base a repeticiones. Va a ser la lectura final menos la lectura inicial entre el número de repeticiones. El número de repeticiones es cuántas veces vaya yo a barrer este ángulo que está acá. Vamos a hacer en el ejemplo que hicimos anteriormente. Ya yo dije que yo aproximadamente sabía que mi valor alfa tenía un valor de 80 grados. Yo dije ya que mi primero fue 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, y mi final fue de 160 grados, porque se repitió esto. Vamos a hacer la prueba. ¿Cuál fue mi lectura final? 180 grados, 0 minutos y 0 segundos. Menos mi lectura inicial, ¿cuánto fue? 0 grados, 0 minutos y 0 segundos. 160 menos, no me acuerdo si dice 180, perdón. 160 menos 0 sigue 160 entre, ¿cuántas repeticiones hice? Hice la primera que me dio 80 y la segunda que me dio 160. En este caso, ¿cuánto da? Me va a dar exactamente los 80 grados que pedieron inicialmente. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. No. Perfecto. Entonces, bueno, continuamos. Muchachos, acuérdense de preguntar porque estamos casi que finiquitando lo que viene para el parcial. Casi que no, estamos finiquitando lo que viene para el parcial. Entonces, bueno, si no hay dudas, continuamos. Vamos ahora con el método de reiteración. Ya va que como que alguien escribió algo. Antonio levantó la mano. Cuéntame, Antonio. Antonio, si estás hablando, no te escuchamos. Bueno, quizás fue un error porque no lo escucho. O está escribiendo y no estoy viendo el chat. Voy a bajar la mano. Cualquier cosa, la vuelves a levantar, por favor. Ajá, los 160 grados salen de dónde. Vamos a volver al ejemplo. La primera línea, yo la determiné como que es mi eje operativo. A partir de ella voy a empezar a medir. Mi primera línea es A a B. Yo tengo 0 grados, 0 minutos y 0 segundos. En este caso voy a barrer el ángulo hacia la siguiente línea. Entonces, vamos a poner otro valor. Ya no vamos a hablar de... Lo que pasa es que otro valor ya no me va a corresponder con este dibujo. Pero entonces tenemos 0 grados, 0 minutos y 0 segundos. Y yo barro mi ángulo hacia la siguiente línea. ¿Cuánto me va a estar dando? Bueno, inicialmente me dio 30 grados. 30 grados, 0 minutos, 0 segundos. Ok, perfecto. Esa fue mi primera repetición. El valor inicial me dio 0 grados, 0 minutos y 0 segundos, que yo lo forcé. Yo le dije al equipo que se iba a empezar por allí. Y la medición me dio 30 grados, 0 minutos, 0 segundos. Esa es mi primera repetición. Conservo el ángulo que obtuve en la segunda línea. ¿Qué quiere decir que lo conservo? Que ya mi primera línea no va a empezar en 0 grados, 0 minutos y 0 segundos, sino que esos 30 grados que yo tengo en la línea AC me lo voy a llevar a la línea AB. Y a partir de ello vuelvo a barrer mi ángulo. Si yo dije, bueno, mira, me está dando más o menos 30 grados, ¿cuánto creen ustedes que me debería valer la lectura 2 en mi segunda repetición? Bueno, básicamente debería darme 60 grados porque yo estoy acumulando esto que está aquí. Esto es como hacer una sumatoria. Vamos a hacer un promedio básicamente, pero estamos sumando todo dentro del equipo. Entonces, no sé si quedó clara la duda con esto. Bueno, Paola pregunta, antes de que Antonio me responda si quedó claro o no. Se me perdió la pregunta, les pido disculpas, voy a abrir aquí. Ajá, n sería el número de veces que se hizo la medición. En este caso, con el ejemplo, n sería igual a 2. En el segundo ejemplo, sí, n es igual a 2. Y en el primero también. Voy a hacer otro ejemplo y con más repeticiones para que se vea más o menos. Cuéntame, Antonio.
No te escucho. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo más. Ajá, Michelle pregunta que si hay un número mínimo de repeticiones que se deben hacer. No, deben hacerse al menos 2 repeticiones. Aquí sé que hemos dicho que estadísticamente debemos trabajar con números impares, pero lo mínimo que se deben hacer son 2. Antonio pregunta, o sea, tomo mi primera medida como el ángulo de referencia. Efectivamente, es mi ángulo de partida, es mi lectura 1, que en base a lo que tenemos en el ejemplo, en la ecuación, mi lectura I es la línea de partida, es el ángulo de referencia, y mi lectura final es lo que me dio. A partir de ahí hago la segunda, sí, efectivamente. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo aquí rápidamente. Déjenme ver, yo regularmente no trabajo con esta herramienta, sino trabajo con Zoom, pero hoy por temas de fastidio me quedé aquí. Déjenme buscar a ver cuáles son las herramientas para rayar que tenemos acá. No puede ser que aquí no tengamos herramientas para hacer anotaciones. Profe, es el cuadrito flotante que está a mano izquierda. El cuadrito flotante que está en mano izquierda. Este de aquí. No. ¿Dónde está la Vale. manito? Ok, ya voy para allá. Déjenme irme nuevamente acá. Lo que pasa es que tengo un detalle. Como estoy compartiendo pantalla, no me permite. Estos son los subtítulos. No tengo aquí, no veo la herramienta porque tiene que tener una herramienta para rayar. Lo que pasa es que nosotros vemos solamente el PDF. Sí, correcto, pero yo para cuando paso el PDF pierdo las herramientas, justamente. Entonces aquí tenemos un detalle. Antes había una opción de pizarra, que no la estoy viendo acá. Bueno, vamos a tener que, o van a tener que imaginarse lo que les estoy diciendo. Denme un segundito. Voy a intentar hacer un cambio aquí rápidamente. No, no me permite. Bueno, no importa. Vamos a hacer entonces si quieren, donde están haciendo las notas, hagan un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo ahora. Dibujen 2 líneas que se intersecten en el punto A. Y vamos a imaginarnos inicialmente. Obviamente este ángulo nosotros no lo conocemos, nosotros lo vamos a calcular, pero es más o menos para que se vea el ejemplo. Imagínense que el ángulo que se está formando entre la línea AB y la línea AC es de 20 grados. Imagínense eso. Alfa va a ser igual a 20 grados. Imagínense eso. Técnicamente nosotros vamos a hacer la medición. Simplemente es para que se entienda lo que se quiere hacer. Yo puedo partir, o yo voy a partir, de hecho, de que mi línea AB yo le voy a dar el valor inicial. ¿Cuál va a ser ese valor inicial? Yo se lo voy a dar, simplemente. No, a veces uno por conveniencia termina dándole 0 grados y 0 minutos. Así de simple. Pero si no me provoca empezar en 0 grados, 0 minutos, sino que me interesa iniciar, por ejemplo, en 10 grados, bueno, puedo empezar en 10 grados, no hay problema por eso. Simplemente hay que tener en cuenta lo que estamos haciendo geométricamente. Entonces, si mi línea inicial mide 0 grados, 0 minutos, a partir de ella yo voy a barrer mi ángulo hacia la línea AC. Entonces, si yo barro ese ángulo, si yo estoy partiendo de 0 y barro este ángulo hacia la línea siguiente, me está dando 20 grados, 0 minutos, 0 segundos. Vamos a obviar un poquito la parte de los hexadecimales inicialmente para que se entienda esto. Yo barro este ángulo y me está dando 20 grados. ¿Por qué me está dando 20 grados? Bueno, porque este es 0 y hasta acá va 20. Ok, perfecto. Esa sería mi primera repetición, donde mi lectura inicial en mi primera repetición es 0 y mi lectura final en mi primera repetición es 20. Ahora, pasaría a una segunda repetición. En la segunda repetición, yo voy a observar que ya esto no vale 0 grados, ahora vale 20 porque yo estoy conservando el ángulo que me di anteriormente. Eso quiere decir que a partir de esta línea, que ahora vale 20 grados, voy a barrer un ángulo hacia la siguiente línea, que debería darme en este caso 40. ¿Por qué 40? Bueno, porque ya habíamos dicho que este ángulo alfa eran aproximadamente 20 grados. Y si yo mido tantas veces como lo mido, por ejemplo, lo mido en la primera serie y me dio 20. La segunda serie me dio 40. La tercera serie me debería dar 60. Entonces, más o menos ese es el método. Cuando yo llego a la ecuación, tengo mi lectura final, que si ya yo hice 3 series y me dio 60 grados esta sumatoria, mi lectura final sería 60 grados menos
la inicial, que en este caso es 0, entre 3 repeticiones que hice. ¿Cuánto me debe dar? Aproximadamente 20 grados. ¿Por qué 20 grados? Bueno, porque básicamente me debería dar lo que me dio la primera repetición. Ahora ustedes me dirán, ajá, pero si ya tú sabes cuánto mide el ángulo, ¿para qué vas a hacer el método de repetición? Bueno, la respuesta es, primero, que estadísticamente necesitamos redundancia en cuanto a las mediciones. Y segundo, que el método de repetición me está ayudando a utilizar todo mi plato graduado, o gran parte del plato graduado. Entonces, por eso se hace este método de repetición. Si hay algún pequeño error de calibración en el equipo, lo voy a detectar sistemáticamente gracias al método de repetición. Lo escucho a ustedes ahora si se entendió, si tienen alguna pregunta. Cuando los escucho, los leo, no hay problema. Ok, tomo ese silencio digital como que no hay preguntas. Ok, Gabriel dice que quedó claro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Porque si no, pasamos al siguiente método, que es un poquito más largo. Ok, entonces pasamos al siguiente método. Ya va que alguien puso aquí. Se entiende, profe. Ok, gracias. Pasamos al siguiente método. El siguiente método es el método de reiteración. Importante acá. Bueno, aquí realmente hay varias cosas aquí que tener en cuenta, pero no nos vamos a ir a profundizar mucho realmente en lo que son estos métodos, porque vuelvo y repito, la mayoría de estos métodos son utilizados regularmente en equipos óptico-mecánicos. Los digitales no siempre tienen un buen resultado. El método de reiteración se emplea cuando el aparato que se utiliza no dispone de un doble sistema de ejes para el círculo horizontal. Consiste en dividir el círculo graduado entre el número de reiteraciones que se desea realizar. Se coloca la lectura del limbo, el limbo es el círculo graduado, en la primera de estas divisiones y se barra el ángulo a medir, obteniendo una lectura a la segunda dirección y luego se regresa a la dirección 1 y se coloca la lectura del limbo en la segunda división. Esto parece un trabalengua. Vamos a ver ahorita de qué se trata esto. Déjenme ver si... No, yo no lo coloco aquí. Fíjense. El equipo óptico mecánico tiene el lente, es el teodolito, este es un T2 bastante particular, debo dejar claro eso. Ustedes van a observar por el visor. Y adicionalmente, fíjense que yo les comenté la primera vez que ustedes vieron los equipos que tenían una mira gruesa. La mira gruesa es como una pequeña mirilla que tiene en la parte superior que me indica más o menos cómo hacer la puntería hacia lo que yo estoy visualizando. Esto simplemente es como que una puntería gruesa para luego pasar a la puntería fina. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando el equipo está en esta posición, lo podemos observar en formato directo. Es una medición directa. También podemos repetir estas mediciones volteando el anteojo, donde esta mirilla queda en la parte inferior, que lo consideraríamos una lectura inversa. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Fíjense. El método consiste en básicamente dividir el plato graduado en varias partes. ¿A qué me refiero yo con dividir el plato graduado en varias partes? Basados en el ejemplo anterior, imagínense que yo estoy midiendo ángulos muy pequeñitos, como el que hicimos en el tercer ejemplo, donde teníamos 20 grados. Técnicamente, haciendo varias repeticiones, solamente llegamos a 60 grados. Si dividiéramos eso en cuadrantes, nunca pasamos del cuarto cuadrante. Eso quiere decir que si el equipo tuviese algún error de calibración en otra parte del círculo graduado que no sea el primer cuadrante, yo no voy a detectar esos errores. Por lo tanto, el método de reiteración busca aprovechar de la mejor manera posible todo el plato graduado. Eso quiere decir que, bueno, en base a eso, vamos a obtener esta ecuación. Ya les voy a mostrar ahora la ecuación. No se metan mucho de cabeza con lo que van a ver ahorita, porque luego vamos a unir el método de reiteración con el de series.
Por si acaso, no se asusten si son series como las series numéricas que ustedes han visto en cálculo, pero no vamos a hacer ningún desarrollo, por si acaso. Pero básicamente, el ejemplo que vimos anteriormente, donde también tenemos un ángulo alfa, se va a hablar de esta forma. Lectura 1, o mejor dicho, inverso 1 por directo 2 menos, bueno, y así sucesivamente. Bueno, no me voy a poder desarrollarlo todo. Este podría ser donde empieza y n sería donde termina. Entonces ya más o menos ya tiene como que una pinta de serie. Sin embargo, como les digo, así por sí solo no lo vamos a utilizar. Vamos a verlo unidos con el método de series. Este que tenemos acá es el método de reiteración, nuevamente. Y este es un ejemplo bastante típico de cómo se presentan las cosas. Les pido disculpas que me adelanté, pensé que tenía una minuta aquí, solo que no la pegué. No se preocupen, que eso vamos a hacer un par de ejemplos con esas cosas cuando veamos poligonal. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo hoy. Si nos da el tiempo, podemos empezar a hacer algo hoy mismo. De todos modos, ya la tarea la subí al Classroom. Se publicará el día jueves, como a eso de la 1 de la tarde. No lo mando ahorita porque después se ponen a inventar cosas que todavía no hemos visto. Así que por eso es que no lo he puesto. Fíjense este ejemplo que tenemos acá. Aquí ya pasamos de tener 2 líneas a tener 3 líneas. Si lo observan. Tenemos una línea AB, tenemos una línea AC y una línea AD, donde se está formando un ángulo entre la línea AB y la línea AC y otro ángulo entre la línea AC y la línea AD. Importante aquí tener en cuenta. Aquí, bueno, este ejemplo quizás no me permite explicar a cabalidad lo que quiero decir en este caso. Pero nosotros no tenemos nunca, así como pasó con el tema de el azimut y el rumbo, no podemos decir que tenemos ángulo de un punto, por si acaso. Sin embargo, sí podemos decir, en caso de que no tuviésemos esta congruencia aquí de las líneas, que sí se está formando un ángulo en el vértice, pero no es el ángulo del vértice, por si acaso. Hay una semántica ahí un poco complicada. Entonces, bueno, básicamente, ¿en qué se va a basar este método? Mi lectura 1 va a ser la lectura que yo voy a tomar desde A a B. Que si nosotros hacemos alguna pequeña equivalencia, que lo vimos con la repetición, sería mi lectura 1 en la primera serie. Básicamente, en la primera serie, no, en la primera repetición. Básicamente sería eso. Sería mi lectura directo 1. Es importante colocarle el adecuado, la adecuada nomenclatura. Cuando yo barra mi ángulo, voy a tener mi lectura directo 2. Hasta aquí no hay nada nuevo, de momento. Esto simplemente sería algo así como una serie, como una repetición, perdón, muy básicamente, donde tenemos una lectura 1 y una lectura 2. Pero en este caso, a estas lecturas le estamos colocando el nombre de directas. Ahora, ¿dónde salen las inversas? Estas van a salir justamente de invertir el anteojo del equipo. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, como les comenté ahorita, simplemente hacemos girar el ocular para que quede la mirilla en la parte inferior. Voy a volver acá. Esta mirilla va a quedar en la parte inferior y nosotros tenemos que girar el equipo 180 grados. ¿Por qué tenemos que girar el equipo 180 grados? Bueno, para poder visualizar nuevamente el punto que estábamos viendo anteriormente. Que no les cree mucho ruido ahorita porque esto no es la intención, es más o menos que vean el método. En el momento que yo giro mi ocular y vuelvo a hacer puntería hacia C, en este caso se convierte en mi lectura inversa 1. Luego de darle la vuelta, eso se llama vuelta de campana. Y posteriormente me regreso a hacer puntería hacia el punto B y vamos a tener mi lectura inversa 2. Eso es lo que se está mostrando aquí. De todos modos, cuando hagamos el ejemplo, que lo vamos a hacer de forma presencial el día jueves, vamos a entender esto un poquito mejor. De momento, les pido por favor que apliquen inicialmente el teorema de la fe. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, partiendo del principio del silencio digital, me da a entender que sí se entendió, o eso creería yo. Pasamos ahora al método de reiteración y serie, o mejor al método de serie, pero ya le metemos de una vez el método de reiteración y serie, donde estaremos combinando esto
con la serie. La serie, bueno, básicamente persigue el mismo fin que el de repetición y el de reiteración: aumentar la precisión en las determinaciones y reducir el efecto de los posibles errores residuales de graduación en la escala del equipo. Consiste básicamente en la realización de M series y N observaciones. ¿En qué consiste el método de series? Anteriormente yo les dije que el método de repetición simplemente buscaba como que aprovechar lo mejor posible el plato graduado, de tal manera que si hubiese algún error yo sistemáticamente pudiese compensarlo. Eso fue lo que les dije anteriormente. Sin embargo, el método de series me permite, más allá de utilizar de mejor forma el plato, que efectivamente lo estamos haciendo, dividirlo en tantas partes como yo considere necesario. ¿Qué quiere decir eso? Suponiendo que yo tuviese, creo que vamos a aplicar, déjenme ver si tengo aquí las herramientas, no las tengo aquí tampoco, perdón. Suponiendo que yo tenga mi círculo graduado acá, que va desde 0 a 359, 59, 59,9999999, vamos a dividir ese plato en tantas partes como yo considere. Regularmente se hacen 3 series. Esas 3 series van a aplicar simplemente a hacer una reiteración, pero en la segunda serie ya no va a empezar mi medición inicial en 0. Ahora va a empezar en la división que yo haya hecho. ¿Qué quiere decir eso? Si yo divido mi plato en 3 partes, la primera línea empieza en 0, efectivamente. Aquí no hay nada nuevo. La segunda serie debería empezar en 120 grados. Y la tercera serie debería empezar en 240 grados. ¿Por qué? Porque yo estoy dividiendo justamente en 3 partes iguales el plato. Eso quiere decir, ojo, no es que está limitándose a trabajar únicamente en esas zonas, pero eso quiere decir que técnicamente yo debería estar trabajando en esas partes donde yo estoy dividiendo. Van a pasar casos donde, bueno, se van a pasar o se van a salir de esas áreas que yo subdividí, pero que me van a permitir utilizar en su totalidad el plato graduado. En eso consiste el método de series. Aquí tenemos la ecuación del método de series. Que no les cree ruido, esto es muy sencillo de utilizar. Simplemente lo que tienen es que identificar cuáles son los directos y cuáles son los inversos. Es todo lo que tienen que hacer. De momento, y nuevamente aplicando el teorema de la fe, perdón que estoy viendo acá una pregunta que no me había parecido. ¿Se entendió? Ya voy a leer la pregunta. Antonio pregunta, en el caso anterior, en la ecuación el D2, por ejemplo, es distancia. Vamos a volver al ejemplo. El D2. No, esto es D2, no es distancia. El D2 es lectura, lo que tenga D es directo. Este es directo 1, directo 2. Y este es inverso 2 y este es inverso 1. ¿Alguna pregunta hasta acá? Antonio había tenido problemas con la conexión. Profe, ¿podría poner de nuevo, podría de nuevo leer la ecuación? ¿Cómo no? Vamos a leer la ecuación. Vamos a leer las dos ecuaciones. La primera ecuación, la de reiteración, casi siempre va a ser que no le presten 100% atención, porque la que vamos a utilizar es la siguiente. Va a ser inverso 1 por directo 2 menos, esta I es inicial y la N es final, por si acaso. Y esto se va a comportar como una serie también inicialmente, donde inverso 1 por directo 2 menos inverso inicial por directo 1 más inverso 2 por directo 2 menos inverso 2 por directo 1 y así sucesivamente. Vuelvo y repito, esta no es la que vamos a utilizar. La que vamos a utilizar es esta. Esta va a ser la sumatoria. ¿Por qué vamos a utilizar sumatoria? Esto no lo había explicado. Porque cada serie va a tener su cálculo particular. Y n es el número de series, por si acaso. Vamos a suponer que yo estoy aplicando 3 series. 3 series implicaría a que tengo que hacer este cálculo una vez, más este cálculo una segunda vez, más este cálculo una tercera vez.
Por supuesto, son valores diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy partiendo de mi línea. Vamos a hacer algo aquí muy sencillo. Vamos a hacer un garabato en Paint. Digo Paint porque es lo que es más sencillo de dibujar. O podríamos trabajar hasta en Word. Vamos a trabajar en Word. Y les comparto la pantalla. Denme un segundo que lo estoy abriendo. Me imagino que se ve. Si no se ve, avísenme, por favor. Ok. Vamos entonces a hacer el esquema. Vamos a meterlo aquí con formas directamente. Quitemos una línea. Quitemos otra línea. Vamos a colocarle nombres para no generar problemas. Vamos a bautizar este como A. Vamos a bautizar este como B. Y vamos a bautizar este como C. Ok. ¿Todos ven esto bien? Y se escucha bien porque acabo de soltar los audífonos. Ok, fin. Gracias, Sofía. Pasamos entonces acá. Estoy barriendo este ángulo. Vamos a suponer que este ángulo mide 30 grados. Ok. Si este ángulo mide 30 grados y yo estoy partiendo del esquema que le estoy planteando, incluso podríamos hacer hasta una minuta acá. Vamos a ver si ya cometió un error grave. Que no me da, si le doy enter, me va a mandar todo para abajo. Bueno, no vamos a hacer la minuta. Bueno, les digo esto por rápido. No se me está saliendo la cosa como no es. Quiero barrer este ángulo que tengo acá. Vamos a agarrar. Me perdió la herramienta. Bueno, no importa. Quiero barrer este ángulo que está acá. Entonces, yo voy a empezar con mi primera reiteración. Aquí la línea BA va a ser 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Aquí vuelvo y repito, este valor que yo les voy a dar acá es un valor que yo estoy poniendo simplemente para que se entienda el ejemplo, no es que eso yo lo conozco previamente. Este ángulo que tiene aquí son 30 grados. Cuando yo barra el ángulo desde BA, ya yo dije que era 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, hasta BC, ya yo sé que voy a medir mi lectura o mi directo 2 va a ser 30 grados. Mi directo 1 va a ser 0. Mi directo 2 va a ser 30. ¿Hasta allí se entiende? Sí. Ok. Partiendo de eso, vamos ahora con los inversos. Con los inversos habíamos dicho que el equipo tenía que dar la vuelta de campana. Denme 2 minuticos que el bebé está llorando, por favor, les pido disculpas.